Saludos estimados estudiantes, en la presente semana se va a tratar lo que es los ciclos biogeoquímicos. Además debemos de tener en cuenta o tener presente que estos ciclos son muy importantes en lo que es el equilibrio de los ecosistemas. La necesidad de energía en los ciclos biogeoquímicos. En estos ciclos, como les dije, tienen de gran relevancia lo que es para mantener el equilibrio en los ecosistemas y asimismo la actividad humana también influye en estos ciclos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues son transformaciones de la materia que involucran reacciones químicas, por ende están íntimamente relacionados con lo que son el flujo de la materia y el flujo de la energía. Asimismo, los ciclos biogeoquímicos son ciclos de vida que ocurren en la Tierra y que son activados de forma directa o indirecta por lo que es el Sol. Es decir, el Sol juega un papel fundamental ya que va a intervenir en lo que es cada uno de los ciclos biogeoquímicos. En cuanto a lo que es el ciclo del carbono podemos comenzar hablando por lo que son las emisiones de los vehículos y fábricas de lo que conocemos como CO2 o también dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Este va a ser tomado por lo que son las plantas. Las plantas lo van a tomar al CO2 o dióxido de carbono con la finalidad de realizar lo que conocemos como fotosíntesis. Para la fotosíntesis obviamente se necesita lo que es la presencia del sol. Una vez que ellos realizan lo que es la fotosíntesis, lo hacen para poder obtener su propio alimento. Asimismo existen, por ejemplo, la presencia del carbono en otros lugares, como por ejemplo lo que son los fósiles y como también en combustibles que se produce por organismos muertos y que llegan a lo que es el suelo. Recordemos que para que sucedan, por ejemplo, se lleguen a producir esos fósiles o que se lleguen a producir estos combustibles como por ejemplo el petróleo, se necesita de que pasen miles de millones de años. En cuanto al ciclo del oxígeno, debemos de tener en cuenta que tanto lo que son los animales y los seres humanos tenemos como un agente vital a lo que es el oxígeno. ¿En qué proceso? Pues en la respiración. Nosotros recibimos lo que es el oxígeno y producimos CO2. El CO2 lo producimos y se va a lo que es la atmósfera y nuevamente pues las plantas, así como se mencionó anteriormente, van a tomar este CO2 y que en el proceso de la fotosíntesis, además de producir su propio alimento que sería la glucosa, también van a producir lo que es el oxígeno que nuevamente va a ser tomada o tomado por nosotros. Asimismo, es necesario recalcar que el Sol participa en este ciclo del oxígeno, ya que, por ejemplo, en lo que es el oxígeno de los mares puede ser, por un proceso llamado fotólisis, puede ser transformado en oxígeno gaseoso y también va a llegar a lo que es nosotros en el proceso de la respiración. Por otra parte, en lo que es el ciclo del nitrógeno, el nitrógeno también es importante para lo que son las plantas y pues por ende desempeña un papel importante en lo que es su metabolismo, pero no puede ser tomado como está en la atmósfera, que sería como nitrógeno gaseoso. Para esto necesitamos un proceso de fijación. Para el proceso de fijación se necesita de un intermediario que son las bacterias, que transforman el nitrógeno gaseoso en lo que es nitratos. Esos nitratos son pues los que van a ser ya absorbidos por lo que son las plantas y ahí ya podemos tener lo que es los nitratos para que pueda servir como alimento o nutrientes para las plantas. Nuevamente va a continuar lo que es este ciclo con el proceso de desnitrificación.
es decir, todo lo que es el proceso de los nitratos nuevamente pasa a lo que es nitrógeno gaseoso a la atmósfera, es decir, pasa de nitratos, como repito nuevamente, a nitrógeno gaseoso. En cuanto a lo que es el ciclo del agua es muy sencillo y muy fácil de entender. Recuerden que el agua tiene gran importancia para todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, ya que el agua es considerado el líquido vital, es decir, con el cual no podríamos vivir. Por lo tanto, es muy importante conocer cómo sucede este ciclo en los ecosistemas. Podríamos comenzar hablando con lo que es el transporte. ¿Cómo sucede el transporte? Todo lo que es el transporte del agua pues sucede por lo que son los ríos, cascadas o también conocidos como quebradas también pues llevan el agua por todo lo que son los ecosistemas hasta llevarla al mar. Y pues también de aquí sucede el siguiente proceso que es la evaporación, que es que pasa pues por acción de lo que también conocemos como de forma directa el sol, en el que por las grandes temperaturas él pasa de estado líquido al estado gaseoso y luego se llegan a condensar. ¿Qué es el proceso de condensación? El proceso de condensación es cuando se forman lo que conocemos como las nubes. De aquí sucede lo que es la precipitación. Las nubes, asimismo, que se transforman en lo que conocemos como la lluvia. Nuevamente, pues va a pasar a lo que es lo que son los ríos y también lo que son quebradas. Y pues, ¿qué sucede aquí? Pues nuevamente comenzamos con el transporte o a su vez puede absorberse por la tierra formando lo que conocemos como acuíferos o aguas subterráneas. Entonces, y nuevamente comienza con lo que es este ciclo del agua. Gracias, eso es todo en cuanto al tema de la presente semana. Espero que les haya servido de mucho el presente video y tengan presente de que si existen preguntas pueden comunicarse conmigo personalmente para poder responder las mismas de manera personal o en caso de que también existen inquietudes y para aumentar los conocimientos sobre el tema tratado. Muchas gracias.